Hola, ¿cómo están amigos? Sean bienvenidos a La Butaca Clandestina. Yo soy Fabio y me encuentro muy feliz de poder estar grabando este podcast. Han pasado creo que solamente 3 semanas desde la última vez que nos pusimos a grabar, pero creo que sin mentirles, ha sido el periodo más largo que he sentido en el podcast, quizás por las ganas que tengo de hablar sobre esta película. Me refiero a Spider-Man Across the Spider-Verse, pero no estoy solo. Hoy me acompañan dos invitados que han estado anteriormente en episodios relacionados con Spider-Man, Lucho Romero ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. y Seba Guido. Hola a todos. Y toca hablar de esta secuela. Creo que todos podemos coincidir acá que en los papeles previos nadie, bueno, o la mayoría de nosotros imaginábamos que iba a ser muy complicado igualar o superar lo que había significado la primera película. Tanto con Seba como con Lucho hemos conversado sobre esta película anteriormente. Ya me dirán ambos si creen que ha igualado o ha superado lo que fue la primera película. En mi caso yo creo que sí ha igualado la primera película y en muchas cosas ha ido más allá. La manera en la que todo había cambiado a partir de la película en cuanto a animación parecía como que un legado difícil de superar o traer nuevamente algo sobre la mesa que no se haya visto antes y que genere el impacto que está generando esta película. Y la verdad es que lo ha hecho, lo ha vuelto a hacer. Y de todas maneras yo siento que esta es la primera parte de una historia que vamos a ver la conclusión. Espero dentro de un año porque creo que la han anunciado para la primera mitad de 2024 y parece casi imposible que lleguen a tiempo, pero ojalá que sí, ojalá que no tengamos que esperar demasiado por esta tercera parte. Pero yo siento que la suma de la primera y la segunda parte de esta historia van a superar a la primera película, pero obviamente no podemos hablar en términos comparativos porque va a terminar siendo una trilogía y una de las mejores trilogías en la historia del cine de animación, a mi parecer. Completamente, con lo que preguntabas, justamente hace un par de semanas hablábamos también de la primera parte recapitulando. Creo que ha sido muy, muy justo hacer eso, porque la verdad hay muchas referencias a la primera parte. Con la pregunta de que si supera igual a la primera, o sea, que le iguala por lo menos. Yo creo que es un hecho, ¿no? Que la supera ya puede ser un debate más complejo, porque yo creo que sí la supera en muchos aspectos de entrada en la animación, en lo técnico, pero hay ciertos detallitos que cuando llegue el momento de hablar de esos, lo vamos a hablar, que creo que la primera lo hace mucho mejor, por lo menos narrativamente, ¿no? Pero es que yo cuando veo esta película ya como un conjunto completo, yo me la imagino como media película básicamente, ¿no? No siento que la experiencia haya sido completada, sin embargo sigue siendo de lo mejor, fácil, top 5 de películas que he visto este año, ¿no? Pero ya vamos a ir adentrándonos poco a poco a eso. Yo con lo último que dijo Lucho creo que es muy complicado que alguna otra película de este año sea mejor que esta, realmente. Es cierto que todavía falta la mitad del año, por ahí me estoy apurando, pero con todas las sensaciones que me dejó esta película, lo pensé el otro día y es probablemente muy complicado. Pero bueno, eso es otro tema aparte, pero lo quería mencionar por esto que había dicho Lucho. Y sí, hay cosas en las que Across the Spider-Verse supera a Into the Spider-Verse. En específico la animación, seguramente ya nos vamos a meter en ese tema. Era algo que o se superaba o se igualaba. Yo creo que en ese aspecto se puede seguir creciendo. Además, expandiendo todo el Spider-Verse, tenemos muchos tipos de animación, como pasa con el Spider-Punk. Entonces se puede jugar mucho con eso. Y claramente, bueno, se fueron al carajo, perdón el vocabulario, pero han hecho algo con la animación en esta película que superó a la anterior. Y en ese aspecto y en muchos otros, yo creía que con Into the Spider-Verse ya se había alcanzado un techo. Entonces me llevé una sorpresa cuando terminé de ver esta película, porque realmente yo en la previa no estaba tan hypeado como con otras películas. Y bueno, hace 2 semanas, poco más de 2 semanas, casi 3, que la he visto y todavía no me la puedo sacar de la cabeza. Entonces, claramente me dejó muy manija y superó las expectativas que tenía.
Y la verdad que me pareció una grandísima película. En otras cosas, siento que sigue siendo mejor la primera. Ya después les voy a comentar cuál me parece mejor. No sé si va a ser una pregunta de este episodio, pero tengo una favorita entre ambas. Pero yo creo que para no complicarnos demasiado, esta película iguala claramente a la anterior. Y todo, bueno, tendrá su desenlace en la tercera y ahí veremos realmente qué pasará con esta trilogía que ya se puso una presión por sí misma, porque con la primera estábamos bien y ya con esta segunda estamos a la espera de la tercera para esto que había comentado Fabio, ver si es realmente una de las mejores trilogías, no solamente del cine de animación, sino del cine en general. Estamos por cierto, en el día en el que Sony ha liberado el tráiler de Craven, ¿no? Sí, Lo cual me sí, parece... Mm. O sea, ver ese tráiler que la verdad me hace recuerdo a lo peor de Venom y lo peor de Morbius, ¿no? Y te das cuenta que ha sido exactamente el mismo estudio que está trabajando en estas películas, ¿no? Es surrealista. Estuve pensando en eso el día de hoy. Es muy loco que el mismo estudio que esté haciendo posiblemente una de las mejores trilogías de la historia del cine, que realmente no es algo exagerado decirlo, haya hecho películas cuestionables y esté haciendo Craven. Que igual, bueno, lo tengo que decir, personalmente me gustó el tráiler, pero también me había gustado el de Morbius y bueno, qué sé yo. Así que con eso mucho no se puede opinar. Quiero agregar esto, yo creo que también esta película y la anterior también lo fue así. Son muy de la gente, son películas muy de la gente. Yo creo que también acá el boca en boca de las personas que van a ver la película, más allá de la crítica y de gente especializada en las reseñas y todo esto, yo creo que es muy del pueblo, digamos. Es como, ya de por sí Spider-Man es un superhéroe y un personaje muy de la gente, que siempre es muy querido, pero yo creo que en específico se vio mucho con esta película que la gente la recomendó mucho y la gente la amó mucho, entonces yo creo que también logró mucho de lo que está logrando gracias a la gente. Wow, me han hecho pensar mucho en esto de que en realidad la película no ha sido tan promocionada como las películas del MCU. Es muy cierto, ¿no? Porque en el MCU no solo teníamos el teaser, el trailer, también teníamos hasta clips de la película, que es algo que ya habíamos hablado cuando hablamos del podcast de Guardianes de la Galaxia. Una campaña bastante rara, bastante extraña, mientras que esta película simplemente reveló creo que 2 trailers, o un teaser y un trailer, Bueno, los y pósters nada famosos más. que creo que no hay que Y, dejarlos a menos, ¿no? Que los pósters, la verdad, y, también es del mejor año, ¿no? En arte. Es claro, alucinante. Que también. estamos hablando de una película en la que cada uno de los frames podrían ser un wallpaper perfecto, ¿no? Cada uno de los frames puedes Un ponerle cuadro. pausa Sí, y es una obra de arte, ¿no? sí, Evidentemente totalmente. para esta película en específico, los pósters no tenían que quedarse atrás y la verdad es que los pósters para mí me han vendido muchísimo y ha habido pósters personalizados para cada país y hoy lo compartí en mi Instagram. El de Japón y el de China específicamente, ambos, que son alucinantes, ¿no? Son espectaculares. Y claro está el famoso, ¿no? En el que aparece en todos los rostros de la gran mayoría de Spider-Mans que se ha podido meter en ese póster, ¿no? Que es el más conocido. Sí, es deslumbrante, ¿no? En ese sentido, desde el mismo tráiler y los pósters, como bien mencionas, ya nos vendían esto de que iban a ser muchos Spider-Mans. Obviamente, un grupo tiene más desarrollo que el resto, como en la primera película, y lo que he aplaudido bastante es que se le dé como cierto descanso, cierta pausa a los personajes que ya se los había desarrollado, algunos, ¿no? No a todos, que se los había desarrollado en la primera parte, y en esta segunda tengan ese espacio para introducirte a nuevos personajes que la verdad a mí me han encantado todos. Bueno, ya lo voy a soltar de una vez. Por si acaso, antes de ya entrar acá a hablar de la trama y de todos estos matices que vamos a hacer comparando las películas, es necesario recordarles, como siempre, que este podcast tiene spoilers, así que si aún no han visto la película, pueden pausar el podcast acá y regresar nuevamente. Bueno, acá quiero entrar en los Spider-Mans porque para empezar, siento que en esta historia Gwen Stacy es coprotagonista con Miles Morales, que queda más que claro, sobre todo con la revelación que le hace el Spider-Man de 2099 casi hacia el final, que él ha desatado absolutamente todo lo que está ocurriendo y eso es bastante obvio y va a seguir siendo el protagonista también en la tercera parte, me imagino. Pero
esto que hablábamos, Lucho, en el anterior episodio, que tú decías que sentías que le hacía como mucha más falta de profundidad a la historia de Gwen, yo creo que acá se redime por Completamente. completo esto, ¿no? Los de Sony han escuchado nuestro podcast, hermano. Sí, de hecho la película arranca con Gwen en una secuencia con su banda que me parece increíble y que aparte visualmente el universo de Gwen Stacy es mi favorito, ¿no? Ya vamos a entrar en detalles de la variedad enorme de estilos de animación que tenemos dentro de este largometraje, pero a mí me fascina cómo está el universo de Gwen Stacy con esta estética de acuarela que aparte de repente cambia todo de color de acuerdo a las emociones de Gwen. Cuando le da un abrazo a su padre, todo se vuelve de un color. Cuando está asustada y preocupada por Miles, es de otro color, es azul, es rosado. Es increíble, la verdad. Creo un estilo que no había visto antes en una película de animación. Debe haber, me imagino, muchas películas con estética de acuarela, pero esta me ha dejado totalmente deslumbrado, ¿no? Y el desarrollo que tiene durante toda la película me parece increíble. Creo que es mi personaje favorito de esta segunda película. Y después los nuevos añadidos como Spider-Punk, que junto a Gwen igual es un personaje que me ha encantado. Un personaje muy, muy relevante en la historia también, pero que a nivel estética y caracterización y todo me parece increíble. Y el Spider-Man de la India también, que en su escena introductoria, la animación también me voló la cabeza. No, la verdad, esos son mis favoritos porque si sigo voy a nombrar a todas las versiones de Spider-Man que aparecen en esta segunda parte, pero en general siento que ha sido muy, muy increíble cómo se nos han introducido a 6 personajes nuevos, creo, si no estoy contando mal. O sí, algo de 6 personajes nuevos. O sea, Y relevantes, todos han digamos. tenido, claro, o relevantes, Personajes porque los demás relevantes. hacen Claro, sí. cameos también, todos son nuevos, pero hacen cameos. Otros ya los conocíamos y también aparecen. Y no podemos dejar afuera de todo esto al Spider-Man de 2099 también, que es alucinante, ¿no? Desde cómo está animado, desde la caracterización de Oscar Isaac, la música, el soundtrack, otra vez que han hecho para esta película. Es una locura. No sé cuál de los dos leitmotivs me gusta más, si el de Prowler o el de Spider-Man 2099, pero es igual de memorable, ¿no? Y yo creo que todo lo que ha funcionado bien en la primera película lo han trasladado acá y increíblemente le han dado una dimensión mucho más grande, ¿no? Mira, yo te doy la razón en cuanto a desarrollo de personajes e incluso de secundarios, cómo se los ha tratado. Creo que sí es mejor que la primera. Sin embargo, hay pequeñas cosas, ¿no? Pero primero, a ver, hablando de los personajes, de entrada, o sea, mi favorito ha sido el Spider-Punk por muchos motivos. Creo que por lo menos personalmente es evidente, ¿no? Porque yo soy muy fanático de la música punk y toda la estética y todo eso, ¿no? Pero también porque con muy, muy, muy pocas líneas te conquista completamente. Si se dan cuenta, ha tenido muy pocas líneas. eh, y ha conquistado al público, ¿no? Mi novia me decía, vos eres ese, igual, a cada rato. Como dice el chat, ha sido muy gracioso. Y no sé si lo han visto en su idioma original. Yo he optado por ir a verlo en su idioma original. Pero Daniel Kaluuya, aparte con su... Ha vuelto a ese acento que ha tenido en Skins, que justamente vamos a hablar luego de Skins. Tiene ese acento totalmente británico, ¿no? Que le da también un toque super punk de calle, lo cual es espectacular, ¿no? Ha sido mi favorito. En cuanto a estética, también te doy la razón. El mundo de Gwen ha sido alucinante. Me ha parecido hermosísimo. Por mí, toda una película en ese mundo me Sí, por parecería favor. perfecto. Y bueno, pero también tiene una razón, ¿no? Es porque los cómics de Spider-Man tienen una estética más de acuarela. Algo que sí Ujú. se ha hablado mucho esta última semana especialmente es que la gama de colores están enfocadas a hacer tributo un poco a lo que es a los derechos trans, ¿no? E incluso el personaje tiene un letrero de apoyo trans en su cuarto, e incluso están haciendo las teorías de que el mismo personaje puede ser transgénero. Sin embargo, eso no es lo importante, ¿no? Lo importante es que haya esa concientización. No se estará confirmado que el personaje sea trans, pero sí se confirma que el personaje apoya a los trans, ¿no? Y lo cual ya es un plus tremendo. Y bueno, aparte de los personajes secundarios, creo que también hay que mencionar, evidentemente, a la especie de villanos que tenemos, antagonistas en esta historia, ¿no? Que está Spot, que igual tiene una aparición fugaz, especialmente en la primera parte, sí que se lo ve. Tiene de los mejores orígenes que he visto en mi vida. Aparte, es un personaje que, por lo menos yo sí lo conocía por la serie de los 90 y Sí. jamás me imaginaba que
pudiera tener esta relevancia, lo han hecho alucinante, ¿no? Y más alucinante que sus orígenes en la primera película. Pero yo creo que evidentemente el antagonista más de esta cinta en específico, o de esta primera mitad de esta historia que va a concluir en Beyond Spider-Verse, es el Spider-Man 2099, ¿no? Y con antagonista, evidentemente no me refiero a que sea malo. Creo que evidentemente va a tener su redención. Hasta yo apostaría que va a ser el último gran sacrificio en esta historia. Sin embargo, sí que él brilla mucho Oscar Isaacs en este rol. Muy, 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 muy bueno. Una vez más, en cuanto a los personajes, yo tampoco tengo ninguna queja. Yo tenía ese miedo, si es que recuerdas, que hacer tantos Ujú. personajes, tanta variedad, se iba a bastardear un poco lo que es el concepto de cada uno. Si bien no se ha cometido ese error, creo que sí se ha cometido, por lo menos en un personaje, el personaje de Scarlet Spider, que se lo hace bien sufrido, bien noventero, ¿no? Que más se recuerda, evidentemente, a los Padrinos Mágicos, el capítulo de Barbilla Roja, ¿no? Que aparece el Barbilla de los 90 y dice, a mí no, me cancelaron, ¿no? Ese tipo de estereotipos, digamos, un poco exagerado, porque, o sea, se entiende que hayan hecho, que tenían que darle, tenían que, ¿cómo se llama? Conglomerar toda la personalidad o toda la estética o toda la historia de un personaje en una sola línea, pero creo que se podía hacer más con Scarlet Spider, por ejemplo, ¿no? Con los demás ya ahí están, digamos, la línea que ha tenido el personaje de Spider-Man de Insomniac de los videojuegos, aunque me ha parecido, digamos, evidentemente no es su gimmick que sea de videojuegos, pero igual esa línea ha sido muy graciosa, por ejemplo, ¿no? Creo que, o sea, me refiero a que los personajes no se definen por una o dos características. Y creo que eso se ha respetado mucho. Ese es el miedo que yo tenía, ¿no? Que incluso yo creo que lo hace mucho mejor que la primera película. Por más de que tenían mucho más que perder, creo que se ha podido mantener a la gran cantidad de cameos que se ha tenido. Bueno, otra pequeña línea que no me gustó mucho, digamos, ha sido cuando está el Spider-Man en el psicólogo y dice que adivino, es tu tío. Y digamos, igual es eh, muy, no sé, muy bastardeado un poco eso del tío Ben, pero también lo comprendo, ¿no? Y lo demás ya son cosas pequeñas de la trama que lo voy a decir más adelante, pero en cuanto a personajes, me parece igual un acierto completamente. Sí, el tema personajes claramente es uno de los mejores aspectos de esta secuela. Lograron esto, ¿no? Hacer mucho foco en muchos personajes y darles su espacio y presentarlos bien, que no sean simplemente personajes secundarios. Porque el Spider-Man de la India o el Spider-Punk, incluso Jessica Drew, que para mí podría haber tenido un poquito más de lugar. Yo siento que por cómo termina esta película y por cómo es su personaje a lo largo de la película, vamos a tener un poco más de ella en Beyond the Spider-Verse. Pero realmente se le dio el espacio a cada uno. Eh, Pudieron brillar en cada momento que tuvieron. Y es complicado, o sea, era una tarea bastante complicada porque es una película que presenta muchos Spider-Man. De hecho, de fondo tenemos como 400. Creo que había leído el dato de que originales, digamos, cada uno había como 400 personajes. Y tuvimos estos que se nos presentaron con un poco más de detalle. Entonces, aunque sean menos de 10, es complicado darle el espacio y que cada uno tenga su momento, porque Spider-Punk está para algo en específico en la película, el Spider-Man de la India está para algo, entonces es como que cada uno tuvo su momento y cada uno lo hizo bien. Esto también es algo propio de lo que va haciendo esta trilogía, ¿no? De tirar imágenes y tirar cosas a la pantalla y que cada uno las vaya recibiendo, ¿no? Porque justamente estos dos personajes, si pensamos en las presentaciones del Spider-Man de la India y del Spider-Punk, son presentaciones muy aceleradas, como que en un minuto o menos ya te contaron toda la historia y todo rápido. Yo me acuerdo que estaba leyendo los subtítulos como, bueno, bajen la velocidad porque esto es demasiado. Y encima imágenes, muchas imágenes. Me acuerdo la presentación del Spider-Punk, que encima hacen un chiste con esto de que Miles pregunta como, ¿le entendiste lo que dijo? Como que también con el acento se pierde un poco todo. Pero es así, o sea, ya también estas películas son así. Entonces,
ya haber, ¿cómo se dice? Haber hecho esto desde cero y haber creado los cimientos en la primera película, ya te da la base de que podés esperarte ciertas cosas, ¿no? Como que ya hay cosas que vos la podrías ver en otra película y pensás, nada, esto es una boludez. Esto es algo tan tonto que, no sé, no me lo banco. Y podrías reseñarlo como algo malo en otra película. Pero en esta película, en este universo, en lo que crearon acá, no. Y eso yo creo que es un logro grandísimo. Y se ven los personajes. Porque hay cosas que hacen los personajes en algunos momentos que por ahí pensarías en otra película o en otro contexto. Esto es una idiotez, pero no. Entonces yo creo que ahí evolucionaron mucho con el tema de los personajes, de que trataron a muchos más personajes que en la primera. Y en cuanto a los antagonistas, bueno, Spot yo creo que lo manejaron bien, de cierta manera. Nos dan toda una presentación, además son dos personajes completamente distintos. Tenemos el de Spot del principio y el de Spot del final. O sea, ya el blanco y el negro. Tenemos al que te da risa, que es medio tonto, medio torpe, y hasta con el que podés empatizar, y ya el del final que te da mucho miedo. Y Miguel Ojara también tiene esto de que empatizás y de que hasta le das la razón por momentos, pero es como que no terminás de sumarte, aunque, bueno, hoy veía algo sobre esta decisión que toma Miles y la que toman quienes quieren seguir a Miles y ayudarlo, que está mal lo que están haciendo, porque básicamente van a hacer mierda el universo y el Spider-Verse y todo. Y si nos paramos desde un punto de vista, digamos, crítico, de, che, vamos a analizar todo bien, digamos que Miguel Ojara está tomando las decisiones correctas para mantener todo estable. Pero aún así no terminamos de empatizar con él. Queremos que Miles salve al padre y que haga lo que tenga que hacer. Más allá de que rompa todo y los eventos canónicos y todo eso se vayan todos al carajo. Que lo haga, que lo logre. Entonces eso me parece muy bien trabajado en cuanto a los antagonistas y a los personajes principales, que digamos de cómo se los termina viendo en la película son los buenos, si queremos poner etiquetas más sencillas dentro de esta historia, que igual, bueno, buenos y malos en las historias nunca existen, sino que hay grises. Pero sí, realmente creo que el trabajo de los personajes ha sido muy bueno. Sí, esto de Spot me han puesto a pensar, se me escapó mencionarlo, también me pareció un antagonista increíble, ¿no? Es una historia de tragicomedia, realmente, como decía Seba, pasas de que te parezca un chiste, una burla, a tenerle bastante respeto, bastante miedo. Y Lucho mencionaba la serie de los 90, yo también lo conocí gracias a esa serie. Justamente el otro día me salió un clip, supongo que por la película nuevamente, las referencias. Y en la serie Spider-Man también lo troleaba, ¿no? Preguntándole si era la mascota del cuerpo de bomberos. Igual que Miles le pregunta si es una vaca o un dálmata, ¿no? Realmente es un personaje que por su apariencia puede ser como objeto de burlas, pero después de repente se va volviendo cada vez más poderoso y más imponente, y te das cuenta igual como la mente del personaje va casi de la inocencia a la maldad pura, y esa transición es increíble. Tengo la impresión, no estoy seguro si va a ser así, pero que va a terminar siendo como el antagonista final en la tercera entrega, y que va a desatar tanto caos que al final van a tener que unirse todos los Spider-Mans para enfrentarlo. Pero bueno, ya veremos qué sucede después. El punto es que me parece un personaje increíble, al igual que todos los que estábamos discutiendo. Y esta reflexión de los eventos canónicos me parece que es increíble, porque realmente en todas las
historias que hemos visto de Spider-Man o adaptaciones previas, es como una ley, ¿no? Que se cumpla esto de los eventos canónicos, las tragedias que marcan a Spider-Man y lo hacen mejorar como persona y como superhéroe también, y que muchos de ellos viven más de uno de estos eventos trágicos o eventos canónicos, ¿no? Y uno se pregunta, ¿por qué tiene que sufrir tanto, ¿no? Cuando vemos películas a veces es como ya dejen de apalearlo tanto. Con Seba hablamos de Spider-Man 2, que debe ser una de las películas más trágicas a nivel de Spider-Man, y realmente aparece todo eso, y justamente que la película te referencie acá es donde yo siento que esta película, si bien esto de combinar personajes de carne y hueso con animación se ha hecho, pero ya hace muchos años en el cine, Roger Rabbit, o bueno, debe haber otras anteriores, o esta de Chip and Dale Rescue Rangers, si nos vamos a años recientes. O sea, es algo que ya se ha hecho, pero que se haga dentro de una película de animación que no maneja un solo estilo de animación, sino un montón de estilos de animación, y aparte te metan referencias de una u otra manera, live actions, ¿no? Tenemos referencias a los dos Spider-Mans de Tobey Maguire y Andrew Garfield. Tenemos hasta un cameo de Donald Glover como Prowler live action, que aparece brevemente en la primera película de Spider-Man de Tom Holland, que es una referencia mucho más importante de lo que parece, ¿no? Porque los creadores de Miles Morales se basaron en parte en el aspecto de Donald Glover para crear al personaje, después de que uno de estos creadores lo haya visto en Community con un pijama de Spider-Man, ¿no? Lucho nos podrá hablar mucho más de eso porque él ha visto Community, pero vi ese dato y me pareció una curiosidad increíble, ¿no? Que aparte haya como un frame en el que Miles Morales pasa viéndolo, y es como que están de los dos lados de la pantalla y está como ese campo de fuerza dividiéndolos ambos, ¿no? Y mirándose a frente. Es como muy, muy, muy increíble todo eso. La cantidad de referencias que debe tener esta película. Yo solo la he visto una vez, tengo muchas ganas de verlo una vez más, pero yo creo que si te pones a analizar los frames y a buscar ahí easter eggs y detalles y cosas, yo creo que puedes encontrar no cientos, sino miles, ¿no? Completamente, es una película para buscarla, pausarla y cada segundo pausarla, ¿no? Pero ahora con lo que has introducido este tema de la narrativa, pero también hablado un poco de lo técnico que hablaba hace rato, ahora voy a empezar a hablar con mis puntos negativos, ¿no? Que en verdad he sido muy firme, creo que es el día que hizo la película, con muchas cosas, ¿no? Primero con lo técnico, yo sé que los problemas que han habido con el sonido, a ver, yo sabía que hubo problemas en muchas partes del mundo, pero no esperaba tenerlos, especialmente yo en mi sala, y no sé si ustedes han tenido el mismo problema, pero cuando yo fui a verla, evidentemente en idioma original, sí hubo problema de audio en dos aspectos, ¿no? Primero, en toda la introducción con la historia de Gwen, sí que el volumen estaba bastante reducido. Se podía escuchar, se podía disfrutar la historia, pero sí estaba considerablemente reducido, considerando que estamos en una sala de cine, ¿no? Eh, y eso lo he corroborado con muchos testigos en internet que son de todo el mundo, ¿no? Que han tenido ese mismo problema, ¿no? Y con la mezcla de sonido en general, en cuanto a la música y el volumen de las voces, me ha parecido un horror. Eso sí que ha sido un horror para mí. No tiene nada de malo en sí la música en específico, pero sí la mezcla de volúmenes. Sé que han repartido los de Sony unas nuevas copias a todos los teatros que tienen esos problemas. Y que lo están corrigiendo, que son conscientes, ¿no? Pero no esperaba que yo sufrirlo en mi sala de cine eso, ¿no? Ya que se habla mucho. Eso pasa con muchas películas, pero nunca me había pasado a mí. Pero esta película es tan buena, tiene tanta repercusión en cuanto a lo visual, es tan espectacular que te hace ignorar esos problemas rápidamente, ¿no? Pero sí hay que tenerlos en cuenta, por lo menos yo personalmente sí que los he tenido. Eso en ese aspecto. Ahora hablando con la narrativa, y aquí es el primer punto a favor que le doy a la primera parte, creo que no hay mucha historia como tal, ¿no? No hay un inicio, nudo y desenlace como podría contarse en la primera película. Sí que hay una primera parte de una historia que se está construyendo poco a poco. Pero creo que esta película es más un parque de diversiones, ¿no? Más un espectáculo visual, que lo tienes que disfrutar más por eso que narrativamente. Yo
A ver, personalmente no me ha gustado mucho las justificaciones que han habido, específicamente hablando la de los eventos canon. Eh, Porque me parece una explicación muy floja, muy fácil. Yo sé que esta historia está construida, evidentemente, para contar la historia de Miles y no en general de cualquier otro Spider-Man, ¿no? O de Miles y de Gwen, si ustedes quieren. Pero esto de que las reglas de un evento canon me parecen muy flojamente sostenidas en esta película, ¿no? El hecho de que tenga que morir, tenga que haber un sacrificio para un Spider-Man y que tenga que sufrir eso, y que si no pasa eso, el mundo se destruye, me parece exagerado, ¿no? A ver, si es que hubiera sido así, no, ¿cómo explican lo de Tom Holland, digamos? O qué tan alterado tiene que verse un universo en un evento canon para que se destruya. Porque si bien hemos visto un evento canon, el de Spider-Man India, alterado en esta película. No ha sido destruido aún, ha sido un poco alterado, pero no ha sido destruido. O sea, me gustaría saber cuáles tienen que ser los efectos. Ahora también de que, por ejemplo, de que el que muera tenga que ser un capitán. O sea, yo sé que no es así, pero lo han dado a entender en ciertos diálogos y en cierta escena, ¿no? De que si es que asciendes a capitán te vas a morir, básicamente. O sea, eso me pareció un poco... o sea, comprendo por qué lo han hecho, pero falta el por qué. Y hay cosas que te puedo aceptar que no me digan el por qué por el bien de la historia. Pero en lo de los eventos canon específicamente no me ha gustado mucho. Yo siendo muy fanático de la ciencia ficción, ¿no? Ya que he visto este tipo de historias muchas veces y que sé que se puede sostener y que no necesitas esforzarte demasiado. Pero ahí, y también comprendo porque los eventos canon se han vuelto un meme, ¿no? Esta última semana he empezado a ver memes de eventos canon de todo tipo, pero es que en verdad me parece un poco flojo eso. Y también en cuanto a The Spot, como te he dicho, me ha gustado mucho el villano. En cuanto a su personalidad y en cuanto ha sido muy entretenido, ¿no? Ya que como hablabas de la serie de los 90, si bien amo esa serie de los 90, el capítulo de Spot es muy malo, es malísimo, ¿no? Te hace dar cuenta que ha sido muy desperdiciado en esa época y que ahora está siendo aprovechado. Sin embargo, la justificación del villano me parece también un poco floja para que sea el villano final, ¿no? Porque me parece muy similar, por ejemplo, al de Electro de Amazing Spider-Man 2, de que ha sido una consecuencia de lo que ha hecho el Spider-Man y que por eso es su némesis, ¿no? Y esto del némesis me hace recuerdo incluso al Joker de Lego Batman, por ejemplo. Eh, Esa justificación me parece un poquito floja, digamos, pero te la acepto. No me molesta tanto, digamos, pero sí que para mí, si es que va a haber un villano final, me gustaría que sea más sustentado y que sea más consciente de lo que está haciendo. Por ejemplo, el Prowler de Miles Morales que aparece al final de esta cinta, ¿no? Ese parecía un final, un villano final mucho mejor construido, ¿no? Y a ver, otra de mis pequeñas quejas que tengo es ni siquiera es queja, pero es una pequeña observación, es cómo tratan los formatos dentro de la película. O sea, tenemos el formato por ejemplo, Spider-Punk, que su mundo está hecho como de papeles, de calcomanías, cosas como esas, ¿no? Muy características del punk. Sin embargo, esto del live action, eh, que me ha gustado mucho ver a Donald Glover, todo eso, pero me hace pensar en muchas cosas, ¿no? Me hace darle vueltas a muchas cosas, como que el formato de tu mundo sea una característica de tu mundo, ¿no? Si es que hacen una serie animada de una película live action, entonces puedes hacer otro universo totalmente, ¿no? Eso son preguntas que me hacen marear un poco, pero también las comprendes, ¿no? Si es que le hubieran prestado atención a esos detalles, quizás no hubiera existido jamás esta película, y eso es algo que no quiero para nada, ¿no? Pero sí es que me hace pensar mucho de que el estilo gráfico de tu mundo sea una característica de tu universo, ¿no? Y que se mantenga, si es que si es que eres CGI, vas a hacer CGI en todos los mundos, ¿no? Y si eres un videojuego, o sea, es algo muy, muy, muy meta, pero que sí te hace pensar muchísimo. Que evidentemente no espero por el bien de la historia, no espero que me lo expliquen, pero no puedo evitar mencionarlo, ¿no? Y en términos generales, creo que ha sido un poco las pequeñas quejas que tienes con esta cinta. ¿Sabes? Esto de los eventos canon me has hecho pensar bastante que quizás si lo desarrollaban como no cosas específicas, sino, o bueno, tal vez cosas específicas, pero no tan específicas, porque si hablamos de esto, de lo que es básicamente un evento canon, es algo que, o sea, no con ese nombre, ¿no? Pero algo que se utiliza también en las historias de viajes en el tiempo, de paradojas temporales, ¿no? De eventos que cambian el curso de toda la narrativa y que se modifican.
ocasionan un caos total. Lo hemos visto en Volver al Futuro y en fin. Claro, un pero montón algo de muy esas importante, historias. hermano, Pero es que ahí, ese es ajá, el efecto mariposa. El efecto mariposa ujú, altera y cambia algo que quizás estaba predestinado, pero no destruye tu universo, ¿no? Ahí va un poco mi queja, digamos. O sea, está bien que puedas cambiar la línea temporal y puedas causar un caos con algo que estaba escrito, que está destinado a suceder, pero de ahí a que se rompa tu universo, me parece, ahí es mi queja un poco, que me parece un poco flojo, ubicas. ujú. Claro, yo lo he interpretado, ¿sabes cómo? Como que, o sea, tampoco veo que se haya justificado em, como se justifican en historias de viajes en el tiempo, que es como mucho más preciso, pero yo lo he interpretado como que los universos colapsan o terminan de destruirse ya por lo inestable que está el multiverso por culpa de Miles y de lo que sucede en la primera película y en teoría con lo que sucede en el multiverso, ¿no? Porque Spider-Man 2099 también hace una breve referencia a No Way Home. Entonces, yo lo veo por ese lado, aunque claro, sí es como un poco choqueante, digamos, que te digan, una persona no se ha muerto, ahora se va a morir todo el universo, ¿no? Es como contradictorio, raro, pero de todas maneras me parece que por ahí le pueden estar dando una justificación más amplia en la siguiente película. No, no voy a decir eso porque yo no sé nada, pero bueno, tengo esa sensación. Y a mí también no quisiera que me expliquen cómo funciona realmente esto, porque yo me había spoileado accidentalmente la escena en la que Spot aparece en el universo de Venom, que yo creo que si la ves en el cine es un shock porque es como, wow, están mezclando el live action con animación. Yo ya había visto eso. Entonces, cuando aparece por primera vez en la película, que esa es la primera vez que pasa en la película, realmente te preguntas si los personajes de este universo pasan al otro, se vuelven de carne y hueso y viceversa. Porque me acuerdo que cuando confirmaron la aparición de Tobey Maguire, de Andrew Garfield y Tom Holland, que imagino que va a ser en la siguiente parte, todos ya estaban como imaginándose que los íbamos a ver animados a ellos, ¿no? Versiones animadas. Incluso hay fanmates de esto. Y al final los mostraron tal cual en el live action. A ellos los mostraron como casi como hologramas en esta base de los Spider-Mans, de la sociedad arácnida, y otros como Prowler encerrados, ¿no? Entonces, realmente ahí, si te pones a analizar, no hay como una regla que unifique todo eso, porque sería imposible justificarlo, ¿no? O sea, yo creo que no hay guión que te pueda justificar cómo funciona eso. Es como, no preguntes, solo gózalo, supongo, pero está bueno entrar en estos debates porque hay referencias al universo de Marvel, al MCU, hay referencias al universo de Spider-Man de Sony, a absolutamente todo, aparece hasta el Lego Spider-Man. Entonces, y yo creo que hay un montón de referencias que todavía se tienen guardadas para la tercera. Entonces, quisiera ver si es que en algún futuro en el MCU justifican esto cuando aparezca algún personaje o en el mismo universo de Spider-Man de Sony se preocupan por hacerlo, pero las referencias están puestas ahí, ¿no? Hay referencias que de alguna manera siento que unifican todo. Por ejemplo, el hecho de que J.K. Simmons sea Jameson en absolutamente todos los universos, porque escuchamos su voz en el universo de Gwen cuando habla en las noticias y lo vemos en el universo de Spider-Man de Lego, ¿no? Y lo hemos visto en todas las películas de Tobey Maguire y en la última de Tom Holland. Entonces, me parece una locura, ¿no? Me parece que es algo sobre lo que podríamos estar analizando durante horas y bueno, por eso no voy a extender tanto en ese tema. Sí, narrativamente hay momentos en los que yo apago el cerebro y ya no me complico demasiado, porque además es cierto que tema multiverso, tema viajes en el tiempo son tópicos complicados y cada película toma una idea y hace lo que quiere. Todos los viajes en el tiempo no son iguales y no tienen las mismas reglas en todas las películas que vimos de viajes en el tiempo, con el multiverso que pareciera que se está poniendo de moda con todas las películas que hemos tenido y bueno, las series de Marvel también. Entonces como que también tienen sus reglas. Ya Spider-Verse tiene su regla, todo lo que es MCU tiene su regla, The Flash tuvo su regla. Entonces como que bueno, cada uno hace lo que quiere, listo. Pero
siempre es complicado. Son tópicos complicados porque siempre te vas a terminar pisando con algo que siempre va a haber alguien que... no es para criticar a Lucho, para nada. Pero siempre va a haber gente que va a buscar los detalles y va a decir, no, pero porque si esto pasa, después el otro no va a pasar y entonces... Entonces es complicadísimo. Y yo ahí prefiero apagar el cerebro y bueno, vemos lo que pasa. Si más o menos hay una explicación razonable y que cierra dentro de todo, bueno, está todo bien. El tema de los eventos canónicos es cierto que no cierra mucho porque, bueno, lo comentaba Lucho, el universo del Spider-Man de la India tiene un acontecimiento que tiene que suceder, no sucede como debería suceder, aparece este agujero negro y después cuando vemos la explicación de Miguel O'Hara nos preguntamos, pero si en el universo en el que se metió él todo desapareció por algo parecido a lo del universo del Spider-Man de la India, básicamente un evento canónico que no sucedió, ¿por qué en el universo del Spider-Man de la India no pasó esto? Yo ahí tengo mi propia teoría, pero bueno, ya supongo que nos van a explicar en la tercera qué pasa con todo esto. Yo siento que todo esto de los eventos canónicos y todas estas explicaciones que nos dan son investigaciones o teorías del propio Miguel O'Hara. Porque, como vieron en la escena post-créditos de Into the Spider-Verse, la asistente de Miguel O'Hara le comenta lo que pasó con el colisionador. Y bueno, él se pone a trabajar. Y de hecho dice, empecemos desde el principio y va al Spider-Man de la serie vieja donde se están señalando y todos en el cine nos reíamos. Bueno, después de ver esta película lo pensé y fue como, bueno, por ahí todo esto es teoría de Miguel O'Hara. Y todas las diapositivas que nos muestran y todo lo muy lindo, así tienen que morir todos los tío Ben, tienen que morir todos los capitanes Stacy y todas estas cosas tienen que pasar. Es porque él por ahí buscó en todos los universos y unió todos esos cabos y pensó, listo, todo esto tiene que pasar, si no todo se desmorona. Pero por ahí no es así, no es estrictamente las reglas que se tienen que cumplir. De hecho, si vamos a ese tema, básicamente el universo 1610, el de Miles Morales, y el 42 del Prowler, que es Miles Morales, tendrían que haber desaparecido también, porque los eventos canónicos en ambos universos no sucedieron. Entonces yo siento que Miguel O'Hara creó todo esto para proteger el Spider-Verse, pero se guió por las reglas. Y por ahí llega un punto en el que las reglas ya no aplican como tendrían que aplicar. O por ahí sí. O sea, esto es una teoría y ya hay que esperar a la tercera. Pero no sé, yo siento que también hay tema multiverso y tema viajes en el tiempo, que acá no hay, pero bueno, para que se entienda, son temas que son complicados. Son complicados y cada universo, cada película, cada director va a meter su tipo de explicación para justificar ciertas cosas. Así que inevitablemente, hasta Beyond the Spider-Verse, no vamos a saber bien qué va a pasar y no vamos a saber bien las reglas específicas, o no las reglas, sino qué tiene que suceder específicamente en todo esto. Así que bueno, podemos hacer teorías hasta el año que viene y quemarnos la cabeza, pero hasta que no veamos la película no vamos a tener la respuesta de todo esto. Sí, tienes razón, la verdad, te doy completamente la razón en cuanto a la justificación que podría darse en la tercera. Es algo que no me he puesto a pensar mucho. Pero primero, también te doy la razón en cuanto a las explicaciones de todo eso. Claro, evidentemente, si es que es a favor de la historia, si es que va a contar la historia y la historia se cuenta bien, evidentemente no hace falta justificaciones, ¿no? Pero sí mira, yo tengo teorías en cuanto a lo que sí o sí tiene que pasar en la siguiente película, ¿no? Que vamos a ver el mundo de Spider-Punk, está confirmado ya lo han dicho los productores, que tenemos que ver el flashback de Miguel O'Hara, ya que lo ha contado muy por encima, pero no sabemos exactamente qué ha pasado para que se convierta en esta figura, ¿no? Y evidentemente el origen de sus superpoderes y todo eso, lo tiene que explicar muy bien y yo creo que lo van a hacer como lo han contado para Gwen en esta película, ¿no? En esta cinta.
Y evidentemente también la trama del Prowler de Miles Morales. Y ahora que tú lo mencionas, yo creo que va a ir un poco por la trama de estos Miles Morales, la justificación, ya que esta araña que haya picado al Miles Morales de otro universo, en la teoría de Miguel O'Hara, evidentemente, según yo, el mundo debería haber desaparecido completamente, ¿no? Ya que es algo muy, muy jodido entre dos mundos distintos, ¿no? Y quizás aquí se demuestre que sea el destino de que esa araña haya picado a Miles Morales y todo lo que quieran, y a partir de ahí por la justificación, ¿no? Y que se demuestre que hayan sido teorías y no hechos, ¿no? Y que los hechos realmente se van a comprobar en la tercera cinta, ¿no? Y, y en eso tienes toda la razón. Quizás mi queja va un poco en cómo ha sido explicado y dado por hecho en esta cinta, pero sí tienes toda la razón que se puede sostener y se puede justificar en la tercera cinta, específicamente también con el pasado de Miguel O'Hara, ¿no? Que creo que ahí puede estar la clave. No, quería decir dos cosas porque si no después me olvido. Una, ahora que hablábamos del Prowler de Miles Morales, hay una teoría que explica que él no es villano, sino que vieron que cuando se llega a ese universo, Miles Morales que conocemos llega a ese universo, se escucha que están hablando de los 6 siniestros en la radio o en la tele, las noticias, no recuerdo dónde. Y la teoría explica que como nunca hubo un Spider-Man, el Miles Morales que tenía que ser Spider-Man heredó, digamos, el manto de Prowler de su tío, pero lo usa como un héroe y pelea contra los 6 villanos. Es una teoría. A mí me cerraría más que no sea villano y que, digamos, haga equipo con el Miles Morales que conocemos, a que sea un villano, porque ya también sería agregar otro villano más, otra piedra en el zapato, entonces es como mucho. Y también iría de la mano con esto de, bueno, el destino es que Miles Morales sea un héroe, que los Peter Parker sean héroes, que las Gwen Stacy sean heroínas. Entonces yo creo que cerraría más por ese lado. Y bueno, nada, eso porque el otro me lo olvidé. Y también porque el otro Miles Morales también ha sufrido una pérdida, ¿no? Porque también tenemos que Claro, considerar sí, que sí. si bien de nuestro Miles Morales, el protagonista, está destinado a que muera su padre supuestamente, pero él ya ha perdido a su tío, digamos, ya ha tenido como un sacrificio. El otro Miles Morales ha perdido a su padre y también ha tenido como una especie de revelación y quizás lo único que ha cambiado es que su identidad no sea Spider-Man, sino que su identidad de superhéroe sea Prowler. También es muy, muy coherente, ¿no? Eso es cuestión de lo que tengan para sorprendernos. Que yo sé que al final ninguna de estas teorías van a ser ciertas, pero quizás van a acercarse más a unas que a otras y evidentemente mientras más nos sorprendan, mucho mejor, ¿no? Y ahí, perdón, ahí me acordé del otro. Que esta película originalmente iba a ser más larga. De hecho, al principio iba a ser Across the Spider-Verse parte 1 y parte 2, que después le cambiaron el título a la segunda. Exacto. Por eso este corte tan de golpe de continuará que te deja completamente en la mitad. Que no es por ahí una transición como Infinity War a Endgame, que sí se cierra la película, pero sabemos que va a seguir. Acá es directamente te cortamos la película a la mitad. Entonces ahí puede estar la explicación de por qué faltan justamente explicaciones en todos estos temas y en historias como las de explorar los universos de Spider-Punk y de Miguel O'Hara. Exacto, no hay Totalmente de clímax en acuerdo. esta cinta, ¿no? Hay como un Ujú. momento hay un momento, digamos, de redención o lo que quieran, pero hay un momento fuerte, digamos, pero sí no es un clímax, no hay, seguimos todavía en el nudo de la historia, no estamos todavía, no había un tercer acto, no había estamos en la mitad del segundo acto, y exactamente se siente como media película, no necesariamente eso es malo, considerando que desde un principio, desde su concepción, se ha dicho que iba a ser dividida, como menciona Seba. Y así que no tiene nada de malo, ya que sabíamos lo que íbamos a recibir, ¿no? Pero no quita que hay que mencionar lo que se siente como media película y que a la larga, quizás en unos 5 o 10 años, la experiencia completa va a ser ver la trilogía junta, ¿no? Quizás. Exacto. Estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Me han hecho pensar en algo que es súper importante, es que no hemos visto las repercusiones todavía, ¿no? No hemos visto las repercusiones de lo que se nos introduce en esta primera parte. Yo siento que hay una verdad oculta todavía, así como al principio de esta película es casi una verdad oculta. ¿Por qué el Spider-Man de 2099 tiene como cierto rechazo hacia Miles? Que te lo van revelando de a poco. Pero yo siento que no se ha contado la verdad sobre esto de los eventos canónicos, ¿no? Yo creo que tal
vez esto de que Spider-Man 99 dice que el universo entero colapsa, por eso es una exageración para quizás ocultar algo sobre él, que yo siento que eso se va a revelar a la vez que se desarrolle más su historia, porque como decía Lucho, se nos ha contado muy por la superficie el origen de este personaje, y yo creo que hay mucha más información ahí que todavía no se nos ha dado y que va a hacer totalmente sentido cuando veamos la tercera parte, que como bien dicen en realidad es la segunda parte de esta historia, ¿no? Se cambió el nombre ahí y eso me parece que es increíble. Por eso, ya empezando el podcast, yo les decía que firmaría casi que va a ser una de las mejores trilogías de la historia de la animación, sin haber visto la tercera, sin que exista la tercera película. Pero no sé, por lo que he visto en estas dos, ese es el nivel de fe que le tengo. Porque de verdad, esto lo comentamos en el anterior episodio, Lucho, que la presión que tienen siempre las secuelas es enorme, porque si en la primera te fue mal, tienes que redimirte, y si la primera fue muy buena, la gente espera que la segunda sea mejor o que esté a la altura, ¿no? Y en este caso, creo que sí es la mayor crítica que he visto en redes sociales, de gente diciendo que es como que se acaba antes de empezar, ¿no? De que venga lo bueno, de que venga lo que dice en el tercer acto, el desenlace. Que si bien sí, cuando estás en el cine es como que, no, ¿por qué me hacen esto? Por favor. Si bien la película es larguísima, es 2 horas y media, se pasa en un abrir y cerrar de ojos, se pasa, y realmente piensas que has visto la mitad de la película, ¿no? Como si te hubieran apagado el televisor. Es tal cual esa sensación. Entonces, es por eso que nos hemos quedado con ganas de más explicaciones, de que la historia continúe. Pero yo creo que va a valer la pena esperarla, ¿no? Porque tenemos ahí sobre la mesa personajes espectaculares. Hablaban del Prowler de Miles Morales, que a mí igual me encantó. Visualmente también, cómo está la máscara, que es distinta a la de su tío, el traje. Ya en esa parte final la música es una completa locura. Y yo pienso que también nos tienen algo reservado con Spider-Man Noir y Spider-Ham, que han como descansado en esta película. En la primera tienen un desarrollo breve, pero yo creo que los van a profundizar en la tercera. Se los están guardando para la tercera, y Penny Parker, quién sabe, también tenga ahí como más protagonismo, y así cerrarían como un arco casi perfecto, diría, al menos de los protagonistas de la primera película, ¿no? Y bueno, no sé a qué Spider-Man se les dé prioridad de esta segunda película en la tercera, pero yo tengo muchas ganas de ver más de Spider-Punk. Mira, yo irónicamente creo que quiero saber qué es lo que pasa con Spider-Man India, ya que su universo en verdad está, si se pone a pensar, lo hemos dejado un poco a medias igual su historia de lo que puede pasar o no puede pasar con él. También me acordaba una pequeña queja que también voy a añadir, es que en esta película, en su explicación, han dicho que es una versión india de Nueva York. Si se dan cuenta, no es India como tal, es una versión muy asiática de Nueva York. Lo cual dije, eso es un poquitín racista, ya que está criticando los estereotipos. Me puse a investigar, y en el cómic evidentemente es India, no es una versión de Nueva York. Y así que como ahí no hay una justificación por qué han hecho eso, pero ya lo dejo ahí. Pero sí me gustaría saber qué es lo que pasó con su mundo. Lo que yo quisiera preguntarles, antes de que nos vayamos, es cuál ha sido su escena favorita, qué ha sido lo que más les ha grabado en esta cinta. Yo voy a decir que ha sido quizás el abrazo de entre Gwen y su padre, ya por la parte final, y evidentemente el desenlace con Gwen reclutando a todos. Pero también voy a mencionar a esta cita del Spider-Punk que me ha hecho cagar de risa, que cuando se estaba hundiendo todo el mundo del Spider-Man India, sí, creo que aparece y dice que es una metáfora del capitalismo. Yo me he cagado de risa, ¿no? Yo me quedo con eso. Quizás ha sido lo mejor de la cinta para mí personalmente. Sí, Spider-Punk tiene muy buenos momentos. Y, y también hay toda no una teoría, pero como que está en momentos oportunos, hace lo del reloj. Eso ya también podríamos hablar 1 hora más. Y tampoco vamos a llegar a nada, porque como dijo Lucho, podemos hacer miles de teorías, pensar muchas cosas, y después no va a terminar pasando nada. Pero sí fue un grandísimo personaje, y es muy difícil lo de elegir un momento favorito. Hay muchos, pero yo creo que me voy a quedar con todo el final.
todo el final, porque además vemos varios frentes, ¿no? Spot llegando a la Tierra 1610, que creo que es el momento que más me hizo sufrir en toda la película, porque es literalmente llegando él al universo que dijo que iba a destruir, y vemos a los padres de Miles ahí completamente indefensos porque no hay Spider-Man, básicamente. No hay Spider-Man, no hay nadie que los defienda, y es como que Spot está a nada de destruir ese universo y faltan 2 millones de cosas por resolverse en otros lados. Entonces es como que me agarró una desesperación de esto no va a terminar bien, y yo creo que uno de los dos va a morir. Inevitablemente uno de los padres de Miles va a morir. Evento canon o no, uno lamentablemente va a morir. Pero todo ese final, vemos eso, vemos, como dijo Lucho, Gwen reclutando a todo este equipo, que cuando aparece el Spider-Man Noir, no sé cómo fue la reacción en sus salas, pero en la sala en la que yo estaba, como no de festejo, pero como de mucha sorpresa y alegría, porque ya se sabía que no iba a aparecer en esta película, pero en la primera aparición que tiene de espalda es como no puede ser que esté ahí. Y bueno, los demás que habían aparecido en la primera con los nuevos, es como que también ese momento increíble, los dos Miles Morales y también, bueno, Miguel O'Hara con Jessica Drew buscando a Miles Morales en ese universo, y la banda sonora. La banda sonora, que no lo he mencionado, la banda sonora superó a la de la primera, y me pareció espectacular. En ese final creo que es perfecto. El final de esta película es perfecto, y ni siquiera, como dijimos recién, es un final. Es recién la mitad de toda una historia que se tuvo que dividir en 2 partes porque era demasiado, pero realmente nada, es un momento que te pone la piel de gallina. Realmente recordarlo, lo recuerdo todos los días, estoy muy obsesivo, pero realmente me ha dejado obsesionado ese final. Necesito verla más veces esa película para llegar hasta ese momento, que el resto de la película es maravilloso también, pero terminar así y que encima diga continuará es una belleza, realmente. Sí, a mí me cuesta igual encontrar un momento en específico, pero totalmente el final, como dice Seba, es increíble. Es como el cliffhanger de tu serie favorita, pero por 100, ¿no? Es como un montón de cosas por resolver, una detrás de otra. La verdad que te deja seco, ¿no? Es como salir de la sala y ya querer ver cómo va a seguir eso. Como decía, es como si te hubieran apagado el televisor a la mitad de una serie. Y después yo he destacado mucho a Gwen en esta historia porque me ha encantado su historia, y esos momentos de esta animación realmente tienen que estar entre mis favoritos. La historia que tiene también, la tragedia que en sus orígenes Peter Parker se transforme en el lagarto, me ha parecido increíble. Yo desconocía esta historia porque, si bien viene de los cómics de Spider-Gwen, yo no había leído ninguno de esos cómics, pero me parece algo desgarrador, ¿no? Algo comparable en cierta forma, obviamente salvando las diferencias, pero comparable a otra historia de multiversos de DC, de Flashpoint, que el Batman sea Thomas Wayne y en realidad hay completamente comparable. Hay un Exacto. paralelismo muy bueno ahí. Exacto, me ha traído eso a la mente mientras veía la película. Dice, esto es desgarrador y se parece, tiene ahí su similitud, porque cambias los roles. El villano, la madre, se convierte en el Joker, ¿no? Y acá Peter Parker se convierte en el lagarto. Entonces me pareció genial, ¿no? Para alguien que leyó los cómics quizás no le voló tanto la cabeza porque ya se la sabía, pero a mí me encantó ese detalle. Entonces esos momentos y también todos los momentos de humor, Spider-Punk realmente igual tiene que ser de mis mejores, de los momentos que más he disfrutado viéndolo. Ese momento que decía Lucho, que me he reído solo en la sala, pero me ha valido verga, la verdad, porque me ha encantado ese chiste. Y todo, no sé, bueno, esos serían como flashes que ahora se me vienen de momentos que me han encantado, pero quedarme con un solo momento realmente es imposible, igual que con la primera película, ¿no? Son películas plagadas de referencias y de cosas
hermosas, seas fanático del personaje o no. Hasta hay referencias musicales. Está la portada de un disco de A$AP Rocky que ha salido hace 10 años, que ha marcado mi adolescencia, y lo he visto ahí sin darme cuenta. Hasta hay un póster de fútbol de Park, del Tottenham, y yo creo que si haces, como decía hace rato, haces pausa en los frames, ahí encuentras referencias absolutamente a muchas cosas. Entonces, nada, yo estoy impaciente ya porque salga la tercera parte, al igual que ustedes, y no sé, me imagino que, como les decía, sin que exista la tercera película, tengo este presentimiento de que estamos ante una de las mejores trilogías de la animación y que vamos a recordar por mucho tiempo. Y bueno, antes de cerrar, por favor, dejen sus redes para que la gente vaya a seguirlos. Con Lucho hemos hablado de Spider-Man en episodios anteriores, y en el podcast de Seba hemos hablado sobre la primera película hace algunos meses, así que vayan a seguirlos a ambos. Bueno, a mí me pueden encontrar en bocasalva.org, y a partir de ahí pueden irse a todas mis redes. Estoy muy activo en mi Instagram, sobre todo, recientemente, Lucho666. Y bueno, ahí sobre todo. Muchas gracias, amigos. Bueno, a mí me siguen en @punchandraccoon, que es mi cuenta personal, y como dijo Fabio, me pueden seguir en mi podcast. El Instagram es @después de otra función podcast, y bueno, me encuentran en Spotify y en YouTube por si quieren ir a escucharme. Y bueno, hasta acá nuestro episodio dedicado a Spider-Man Across the Spider-Verse. Muchas gracias por escucharnos y será hasta una próxima ocasión. Adiós.